Prohibido olvidar. Para mí es muy grato poder presentarles el siguiente invitado, un monje antiguo, este sí podemos decir que es antiguo de aquí del Gran Templo Vegetal Sacoracuarios, un hermano que es oriundo de estos lugares, de aquí, de este sector donde está el Gran Templo Vegetal Sacoracuarios, un ser que tiene unas vivencias muy hermosas, que pudo presenciar la llegada del maestro Kelion Zeus, del maestro Samael, de la familia real y algunos monjes, por vez primera, aquí mientras se buscaba el remanente, el templo de cristal. Su merced es de aquí, ¿cierto? De este sector, maestro. ¿Navido por aquí? Sí, venerable, sí, señor, sí, nací por aquí, aunque mi familia es de Boyacá, de la Sierra Nevada del Cucuy, de donde es nacido el maestro. De allá viene mi familia, toda mi familia está allá. ¿A qué se dedicaba en esta zona por aquí? ¿Sembrador, cazador? ¿Qué hacía? Porque aquí la gente vive de eso, ¿no? Sí, en realidad sí, pues vive uno de la cacería y pues a mí siempre me ha gustado la ganadería, pero en ese entonces estábamos laborando en una empresa de arena, ahí laborábamos en esa empresa cuando llegaron los monjes. Yo me acuerdo de los 6 monjes que conocí el primer día cuando hablé con ellos. Estaba el Mahal Malotis, estaba Banlin, estaba uno que se encarnó, que se ahogó allá abajo en un río, Antús, sí, que se ahogó. Bueno, ellos eran 7 los que iban, que estaba por acá lloviendo, era una manada como las 5 de la manada cuando ellos golpearon ahí la casa donde yo vivía y me dijeron que si los dejaba hacer el intipán ahí, yo tenía que ir a laborar, pero yo les dije que sí, porque quería saber de ellos, no sé, algo me navió conocer y ver de ellos qué era lo que hacían, porque ellos ya habían pasado por ahí, yo los había visto. Entonces los dejé quedar, aunque no me interesó que perdiera el trasalto, pero quería hablar con ellos. Y ya los dejé quedar, y de ahí en adelante ya les di las llaves de la casa donde yo vivía para que se quedaran ahí. Y ya después, como al mes, ya llegó el maestro Kelion Zeus, llegaron 17 y junto con él 18 seres. Licencia, ¿su merced recuerda bien la fecha? No, la fecha sí no recuerdo, no recuerdo la fecha. Entonces, siga, ellos llegaron, ya el primero que llegó fue el maestro Usa a la casa donde yo vivía y me dijo que si los dejaba quedar. Y yo le dije, sí, pero ¿cuántos son? Me dijo, somos 18. Y yo le dije, pero aquí no caben. Entonces él me dijo, no, pero eso aquí armamos carpas en los camiones, en cualquier lugar nos ubicamos. Y dije, bueno, listo. Licencia, maestro. Esa casa donde su merced vivía en aquella época es lo que se conocía como Puente Guillermo, ¿sí? Sí, así es, sí, que señor. hoy en día es mielero. Sí, señor, bueno, así creo es. que todos los que han venido aquí al Templo Vegetal Sacoracuarios conocen que es un punto de la... Fue el primer punto, o sea, fue la asa donde el maestro se quedó 30 días, yo lo recibí ahí, gratísimas a Dios, lo recibí ahí, gratísimas a Dios que me dio esa bondad de poder recibirlos a ellos, gratísimas, nunca se me olvida pedirle siempre a Dios todos los días por haberme dado esa bondad de haberlos recibido a ellos. ¿Cómo es la impresión cuando llega el maestro? ¿Qué es su merced qué? Porque de pronto la gente diría, ese es un mudito, porque así quería la gente cuando lo veía, ¿no? Con todo respeto a nuestro padre, pero la gente le oía asignar y pensaba que él no hablaba. Pues yo también pensé lo mismo, yo dije, ve, ¿él por qué no habla? ¿Él por qué no habla? Porque él me saludó con una venia, cuando él me vio me saludó con una venia, el maestro Samael sí me dijo, buen día, ¿cómo está? Y yo le dije, buen día, bueno, buenas tardes, le dije yo. Y el maestro sí me hizo una venia y me saludó así, y siguió. Y ya después el maestro vino y se duchó, sustentó, bueno, ya era el seno, porque ya era la hora del seno, pero sustentó, era el sustento, porque él no había sustentado, ya lo que le habíamos preparado, porque gratísimas a Dios, desde el primer día que yo conocí a los maestros, pude tocar aliciertos para ellos, aún siendo tan complicado tocar aliciertos para ellos y para toda la gente, porque había una restricción hartísimo
altísimo dura para poder pasar a tocar aliciertos, pero yo desde el primer día pude ayudar a arreglar las solanáceas para la sopa que se hizo para todos los que venían con el maestro. Su merced ya estaba ahí en una casita, tuvo la dádiva de darles hospedaje, fue el primer día lunar que pasaron aquí, ellos, ¿cierto? El segundo, el primero habían pasado en otra asa más abajo, pero no pudieron estar bien allá, entonces siguieron hacia donde al maestro le habían dicho que había un muchacho que les había dado posada. ¿Conoce su merced al maestro Kelly Zeus y al maestro Samael? ¿Qué impresión, qué siente su merced? Que lo ve, hay gente que de pronto dice, no, yo vi un campesino. Otra gente dice, yo vi un hombre así acuerpado. Otros dicen, yo vi un ser que tenía mucha luz. Cada quien ve algo diferente, maestro. Su merced, ¿qué sintió? No, yo sí sentí algo muy diferente en ellos porque, no sé, yo algo buscaba tal vez. Yo nunca, teniendo 18 años, yo nunca me emborrachaba, nunca compartía groserías con los compañeros, aún tocándome trabajar y estar con esa gente, pero no era mi gente, no era lo que yo quería. Entonces cuando yo a ellos los vi, fue muy familiar, algo muy bonito. Tal sería que al otro día, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana que se levantaron, yo también me levanté a hacer el sacromesón y hice sacrófisis con ellos de una vez. Y de ahí en adelante, desde el primer día que conocí la doctrina, jamás me volví a tomar una gaseosa, que era lo que me gustaba tomar. Mucho menos una cerveza, ni carne, ni nada. Hasta este día, pues he bregado y he hecho lo que más posible por esta doctrina, sí señor, por practicar esta doctrina. Bueno, su merced alguna vez me comentó que su merced vivía de la casa, de la cacería, por así decirlo, y tuvo una experiencia cazando un mico. Cuéntenos esa experiencia antes de seguir, maestro, que eso me parece muy, bueno, en especial en el sentido en que la conciencia, cómo la conciencia los adivienes. Ah, sí, eso tenía yo por ahí unos 13, 14 años, cuando ya empecé por ahí, mis hermanos pues ya, lo dejan uno, empecé por ahí a disparar una arma, una escopetica por ahí que tenían. De pronto un día se me dio por dispararle a un mico, no porque me lo fuera a comer, porque eso no se lo come la gente. Aquí, mejor dicho, que yo sepa, en Colombia no. Pero llegué y dije, lo voy a matar, solo por verlo morir tal vez. Y entonces cuando yo me acerqué, yo le hice el tiro y cuando me acerqué a ir a mirarlo, él agarraba la sangre. ¿Cómo hacía? Él agarraba la sangre, la puñada de sangre, como él tiene la Magdo. ¿Dónde fue el impacto del...? Fue cerca al corazón de él, de ese adivien. Y él llegaba y agarraba la sangre y la mostraba. O sea, como quien dice, mostrándole a su merced. ¿Se la mostraba a su merced? Sí, claro, sí. No solo a mí, a varios que habíamos ahí, porque llegamos como unos 3 de los que estábamos ahí. Como reclamándoles que por qué lo mataban, ¿no? Lo desencarnaban. Sí, señor, así fue. Sí, como diciendo, mire lo que me hicieron. Sí. Y eso que me imagino que eso fue un impacto para su merced a la Pues lógico que cuando uno está afuera, pues uno no se le da mucho, uno no es tanto, pero después de que conocí la doctrina y empecé a mirar los hechos del maestro, lo que nos enseñaba y todo, pues fue para mí algo muy, pues quedé sorprendido de lo malo, de las cosas malas que uno hace cuando uno está afuera sin conocer estas enseñanzas. Bueno, su merced, como quien dice, empieza a ser taoísta desde el primer instante que el maestro se levantan con su grupo a hacer sacrógesis, sacrofonesón. ¿Cuál es la primer de Velacel? Que su merced me contaba algún día que de inmediato su merced empieza a ver milagros, cosas extrañas, diferentes. Sí, me acuerdo que el segundo día, después de haberle llegado, el maestro dijo, Signó, venía la maestra Eliofania, de intérpretes, venía la maestra Eliofania, la hija del Mahatma Buquesmo, los de Bucaramanga, bueno. Llegó él y dijo, Signó, aquí es el chakra del verbo. Y cuando fuimos a hacer el sacrofonesón, el maestro abrió su garganta, que hacía 6 electrones, o sea, hacía muchos electrones que él no hablaba, tenía en ayuno de palabra, para mantralizar. Y me acuerdo que el venerable maestro Samael decía, el maestro hacía tantos electrones que no abría su garganta. Y hoy lo oigo mantralizar un lin. Solo lo mantralizó, no más, porque más adelante es cuando vamos a hablar de cuando él habló. O sea, entrando ya aquí a la garganta, el maestro el segundo día inicia mantralizando, que hacía tiempo no lo hacía. Sí. Ya el maestro Samael se dio cuenta que aquí iba a ser cuando el maestro rompiera el ayuno de palabra. De palabra, sí señor, así fue. Entonces,
Del segundo día en adelante, después del sacrofonezón, empieza el maestro con la prueba de fonética. Aquí empezó con la prueba de fonética, en el chakra del verbo. Él empezó con la prueba de fonética, dijo, los que quieran tomar Intipán van a leer la Biblia. 2 versos de la Biblia, la madre Afrodita, la juez y el maestro Samael es el otro juez, son los 2 jueces. Y todos los que estábamos ahí teníamos que leer la Biblia y el maestro nos iba corrigiendo la madre Afrodita y el maestro Samael. O sea, quien no pronunciara bien no tomaba Intipán. No tomaba Intipán. Ahí me empecé a mirar el rigor que tenía el maestro Kelion Zeus para con el pueblo. Ahí como que su merced la pensó bien, ¿o qué? Pues no, para mí ayunar no era nada, para mí ayunar eso tampoco era tan difícil. Pero yo me atreví a pasar a agarrar la Biblia y pasar a leer. El juez fue el maestro Samael, el juez mío fue el maestro Samael. ¿Y cómo le fue? Bien, el maestro Samael le dijo, pues bien, Wanduski Bonifacio, porque ese es mi nombre. Y Bonifacio él pasó bien la prueba fonética. Pasó el maestro Tempol, un costeño. Y a él sí le dio duro, le dio duro, le dijo, usted, claro, costeño, se come las heces, claro, usted sabe quién se come las heces. Yo solo miraba y, pero ¿por qué lo trata así? O sea, signando, pero así como él era así cuando signaba, cuando estaba bravo. Y le dijo, y queda sin Intipán y su sustento, lo dejó sin Intipán y su sustento ese día. Porque le dijo, ¿cuánto lleva usted burlándose de la doctrina? Así como hablaba él, ¿cuánto lleva usted burlándose de la doctrina? Entonces él le dijo, me parece que le dijo que 10 heliocrones. Dijo, 10 heliocrones no le han servido para nada, así como decía él. Le dijo, y no tiene Intipán ni sustento hoy. Bueno, ahí siguió todos los otros. Creo que fue a él que procesó ese día, precisamente. Bueno, maestro, o sea, el maestro pisa el chakra del verbo y empieza los procesos ya, y empieza las pruebas de fonética, claro, como buen chakra del verbo. Sí, señor, así es. Desde el primer día empieza con lo del chakra del verbo, sí, señor. Bueno, su jefe estaba por ahí, el dueño de la donde su merced vivía. No, señor, no estaba. Ah, bueno, pero ¿cómo? Creo que ahí hay una de Velacel, ¿cierto? La primera de Velacel. Sí, al tercer día el maestro, todavía de la historia de él, al tercer día él escribe en un papiro, se sienta medio día completo, desde las 6 de la mañana que se levanta, y empieza a escribir en un papiro. Y al mediodía se lo pasa al maestro Samael, lo llama, que lea ese papiro. Y dice el maestro, me acuerdo de las unas pocas palabras, porque ya solo 3 días de conocer la doctrina. Llega y dice, un joven de tan solo 18 heliocrones me ha dejado quedar en su casa, aún no siendo su casa, y me ha dado de comer. Claro, no es de ignorarlo, es muchas veces las veces que él me ha dado de comer. Eso lo lee el maestro para todo el mundo el maestro Samael lo lee el papiro, lo que escribe el maestro Kelion Zeus. Y ahí donde él dice que un joven de tan solo 18 heliocrones los ha recibido y les ha dado de comer. Y ahí seguimos 30 días andando con ellos. Bueno, siga contándonos. Sí, y bueno, y al quinto día, sexto día, más o menos, llega el dueño llegó una muchachita. Ese día de pronto apareció una muchachita, una hija del maestro Jerepte. Es una historia larga, ella se había volado del colegio porque al novio que ella tenía le habían disparado y lo habían fregado, estaba en el hospital militar. Entonces ella llega con un poco de mentiras para que yo le vendiera un ganado, que el maestro Jerepte, el dueño de la finca donde yo vivía, él tenía ganado, entonces ella vino con mentiras diciéndome para que yo le vendiera el ganado y ella llevarse el dinero, pero ya estaban los maestros, ya ellos me estaban acompañando. Entonces el maestro se quedó mirándome a ver qué contestaba yo con las mentiras de la niña. Me acuerdo que estaba el maestro Samael al pie mío y le digo, maestro Samael, para mí son mentiras de la niña. Entonces él me dice, llegó y se quedó mirando y me dice, ¿por qué? Yo le dije, maestro Samael, para mí son mentiras porque ella tiene el uniforme del colegio. Y el maestro Samael se quedó mirando y me dijo, ve, sí tiene el uniforme del colegio. Le dije, ella viene volada de los padres. Los padres no dejan venir a una niña de estas a este lugar sola. Entonces él me dijo, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el padre si es cierto? Y yo le dije, pues, maestro, yo tengo el número del teléfono, no es sino llamar. Entonces se llamó en ese entonces a Bacatá, a la fuente, que era la maestra Séfora, la altargada de la fuente.
y bueno, y algo otros, no me acuerdo quién era el otro. Entonces ellos se comunican con el padre de la niña y él dice que no. Le dijeron, mire, su niña está aquí en Santander, está en su finca. Entonces él se asusta y dice, ¿pero por qué? Si mi niña esta mañana la mandé al colegio. Entonces ahí se da cuenta que sí era todo, que ella se había venido con el uniforme del colegio. Entonces ya el maestro le dice, mira, señor, necesitamos que su merced venga aquí por su hija, para entregarle a su hija. Entonces ya tocó ponerle tocó atalaya a la niña para que no se fuera a volar. El maestro pues con toda la persecución que le tienen a él, que le tenían y aún le tienen a él, pues él se cuida mucho y dijo, toca ir a informar a Bienestar Familiar, y me mandó a mí para que fuera a informar que la niña había llegado, era una menor de edad, había llegado ahí y que estaba ahí en custodia de nos mientras llegaba el padre de ella. Sí, así fue, al otro día llegó el papá de ella. En ese día teníamos por Axel ir a ver la finca de Ítamo, la asa de Ítamo, donde ahorita es el poleo, bueno, esa misma. Entonces el maestro me dijo, hoy va a venir el dueño de la asa, de aquí, quédese y lo atiende, no vaya con nosotros vamos, ya su merced sabe, ya nos dijo dónde era, ya nosotros vamos a ir solos. Así fue, el maestro llegó en la Bolívar, me acuerdo, llegaba a las 9 de la mañana, llegó el señor de la finca, ya lo recibimos. El maestro que llegó como a las 6:30 de la tarde, ya de ver la asa del poleo. Entonces, cuando llega él y me dice, ya le tenían seno ahí, los que se habían quedado conmigo, le teníamos seno, y él dice, me dice, mira muchacho, no quiero hablar hoy con el dueño de la finca. Lo que tenemos que hablar con él es muy largo, lo que tenemos que hablar con él es muy largo. Entreténgalo allá mientras yo me baño, mientras yo ceno y me acuesto a reposar. Yo tan pronto ya esté reposando, porque hoy no quiero hablar con él. Es muy largo lo que tengo que hablar con él. Entonces el maestro Samael sí entró, él sí lo saludó, le dijo muy buen día, señor, como él es muy amable, entonces él lo saludó. Y el señor también lo saludó y bien, él se quedó allá. Yo seguí hablando con el señor para que no fuera a salir. Al otro día se levantó, nos levantamos al sacromonzón. El señor sí nos levantó al sacromonzón, lógico que no, pero nosotros sí nos levantamos, todos los que estaban con el maestro y yo. Y estando ya después del sacromonzón, hicimos acrógesis, el maestro se fue a ducharse al río, a la piedra, que todavía está esa piedra. Creo que el río nunca se la puede llevar porque es una piedra muy grande. Entonces el maestro estaba ya duchándose cuando ya el maestro se levantó. Entonces yo salí hacia afuera y el maestro Samuel me dijo, el señor ya se levantó. Le dije, sí señor, se acaba de levantar. Me dijo, se fue y le dijo, maestro Quelunceos, el maestro ya se levantó. Entonces le dijo el maestro Quelunceos, le signó el maestro Quelunceos, vaya y dígale que lo menesto aquí, que venga hasta aquí. Y el señor Antonio Díaz, que se llama, así es el nombre de él, se acercó allá a la piedra donde él estaba trajeándose. Y el maestro empezó a hablarle, lo saludó muy bien, le hizo la venia, lo saludó y empezó a hablarle. Después le dijo, él empezó a contarle que se le había desencarnado un hijo hacía 2 años y que él le había dado muy duro y que aún estaba todavía sufriendo por ese hijo. Entonces el maestro se queda mirándolo y le dice, señor, su merced cree en la reencarnación. Él dice, sí creo un poco, he leído unos libros y sí logro creer. Su merced cree en la reencarnación del maestro Samael Aún Beor. Y él dice, pues yo no soy gnóstico, pero sí he leído libros, me he leído tantos libros. Él es muy lector, o sea, lee mucho. Entonces dijo, sí. Entonces le dice el maestro, ¿hacemos un negocio? Le dice el maestro Quelunceos a don Antonio Díaz, cuando eso todavía no le han develado el simbre. Entonces él le dice, sí, él se queda pensando y dice, se queda pensando un buen tiempo, como unos 15 minutos, porque yo estaba ahí al frente de ellos. Y entonces, a lo último le dice, sí señor. Le dice, sí señor, hagamos el negocio. Entonces él deja de llorar porque entonces él se queda, él estaba ahí como callado, como pensando, cuando el maestro le dice, bueno, entonces sí toma el negocio que le voy a proponer. Y el maestro Samael estaba frente también ahí mirando, oyendo todo lo que el maestro Quelunceos estaba haciendo. Entonces dice, cuando don Antonio dice que sí toma el negocio, que le diga a ver qué es. Entonces llega y le dice el maestro Quelunceos, el negocio mío es que deje de fumar cigarrillo y deje de tomar trago.
y se vuelva taoísta si quiere. Dijo, pero aunque sea deje de fumar cigarrillo. El señor se pone a llorar y duró llorando más o menos media hora, duró llorando. Llore. Después le pregunté, ya después de que pasó todo, yo le pregunté, le dije, oiga maestro, su merced, ¿por qué lloraba tanto? Si antes no lloraba, cuando el maestro le dijo que si hacían un negocio. Entonces él se quedó mirando y se puso todavía a llorar y me dice, su merced no sabe lo que yo pensé. Yo le dije, no, pues yo qué voy a saber lo que usted pensó. Entonces él me dice, yo pensé, el maestro, como está buscando tierra, ahorita me va a decir, hagamos un negocio, deme la mitad de la finca y yo le devuelvo su hijo. Entonces él me dice, yo me puse a llorar cuando el maestro me dice que deje de fumar cigarrillo y deje de tomar trago y que me devuelve el hijo. Él dice, yo pensé, ¿cómo somos nosotros los seres humanos de corrompidos, de mal pensados, con un enviado de Dios? O sea, él totalmente, por eso fue que lloró tanto después de que él pensó lo malo que él había pensado el maestro Kelion Zeus. Bien, pero el Señor también reconoce de inmediato la grandeza del maestro. Claro que sí, de una vez, tan pronto él le dice esas palabras, él de una vez reconoce, y el maestro de una vez al cierto, de que él estaba llorando, le debe el alcimbre y le da un pregón grandísimo. Creo que de los pregones que vi que le dio a los que les debe el alcimbre, creo que no he visto un pregón tan largo y tan bonito como el que el maestro Kelion Zeus le develó a ese señor. Licencia, Wanduski, el maestro le hace un trato a él, listo, que deje de fumar y de tomar. ¿Y qué le ayuda al maestro? ¿Con qué le ayuda? Entonces el maestro le devuelve a su hijo, que hacía 2 años se había muerto. Él le dice, a su hijo se lo devuelvo en 11 heliocrones, le dice el maestro Kelion Zeus. El maestro Gerepte, que ya en este momento estoy hablando ya del maestro Gerepte, porque ya tiene el primer simbre que fue develado en esta zona, en este lugar, en este chakra del verbo. Ya tenía llamado así, se llama el maestro Gerepte. Entonces, ya cuando le devela ese simbre, ya el maestro le dice, le voy a devolver a su hijo, en 11 lecrones, tiene a su hijo otra vez con vida. No le dice cómo, ni cómo va a venir, pero él le dice, le vuelvo 11 lecrones. Bueno, el maestro ya se va, bueno, él tiene que irse ya. Hasta mediodía duró el maestro dándole doctrina y hablando. Él tenía que irse en la Copetrán, que pasaba a mediodía, un bus. Cuando eso pasaban 2 líneas, cuando los maestros llegaron aquí, pasaba la línea de Bolívar, que era un bus, y la línea de Copetrán, que era otro bus, que tal vez su merced se acuerda. Entonces... Así es, maestro. Él tenía que irse, entonces él se devuelve ya para su ciudad. Él contento, muy contento, porque él me dice, maestro, yo estoy contento que me van a devolver mi hijo, pero él no sabía cómo. Pasan 11 meses. Licencia, pero ahí le develaron simbre. Ya tenía el simbre. ¿Cómo fue la develación? ¿Cómo fue? Porque me acuerdo que algo pasó con una piedra. Sí, pero encima de esa piedra, o sea, el maestro le devela el simbre ahí encima de esa piedra y le da un pregón donde le dice, oh Gerepte, tú que naciste de esta piedra, oh Gerepte, tú que eres tan grande y tan pequeño, oh Gerepte, tú tan sabios que eres, oh Gerepte, a nosotros los hijos de Dios nos buscan los hombres a cada instante para matarnos, para quitarnos la vida y aún muchas veces para ser tragados por la bestia le dice. Y así sigue, y oh cuídate maestro Gerepte, con su sabiduría podrás llegar a los cielos o podrás llegar a los infiernos, le dice en el pregón. Pero eso es mucho más largo, pero pues gratísima a Dios me acuerdo de eso. Pero esa piedra que su merced nos dice es una piedra que es enorme, yo creo que tendrá unos 3 metros de alta. Sí, la piedra que está ahí grande. No es tan ¿No alta. ¿Es la grande? Es ancha, pero no es tan alta. ¿Cuánto de ancha tiene? Tiene por ahí unos 3 metros alrededor, así una piedra 3 metros alrededor, como unos 2,50 de alta. Es la más grande que hay ahí, ¿cierto? Y al lado abajo del puente sí. Algo me había enterado que debajo tenía un simbre la piedra, algo así. Pero más adelante voy a contarle la historia del niño. Entonces él se va, el señor se va, el maestro sigue ahí, nosotros seguimos ahí porque hay para contar 30 días que duramos buscando estas geas aquí en este lugar. Bueno, entonces el maestro se va, ya sigue, nosotros seguimos con el maestro, pero voy a terminar la historia del niño. Entonces el maestro vuelve después, en ese entonces el maestro sigue ya siendo taoísta, el maestro Gerepte ya deja de comer carne, deja de fumar y se convierte en taoísta.
A los 11 meses exacto, ni pasaron una hora, ni un minuto, ni nada, me dice el maestro Gerepte, porque él escribió. 11 meses, 11 Heliocrones. 11 meses, los 11 Heliocrones se le convirtieron en 11 meses para él, para devolver la reencarnación del hijo. Entonces, en esa niña, esa muchacha que se había volado, se vuelve con los padres por allá, el muchacho se salva del tiro que le habían dado al muchacho, sale del hospital y la muchacha queda embarazada a los 2 meses. A los 11 meses de haber hablado el maestro y haberle dicho que le iba a dar a los 11 Heliocrones el niño, la muchacha tuvo el niño. Cuando al maestro, como el papá fue un irresponsable, o sea, el que hizo de papá fue el maestro Gerepte, el abuelo, mejor dicho, que era el padre, en realidad porque la reencarnación era el mismo hijo. Entonces él dice que lo llaman al hospital para recibir el niño. Dice que eran como las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, estaba ya oscureciendo, dice él, cuando llega al hospital de Bogotá. Cuando dice que llega ahí a Bacatá y le dice una enfermera, dice que sale una enfermera y le entrega al niño. Lo que dicen afuera enfermera, bueno, para nosotros saludera. Dice que llega y le dice, mire señor, este es su hijo. Entonces dice que le dice, no, él no es mi hijo, es mi nieto. Entonces dice que le dice, no, él es su hijo. Entonces dice que él le dijo, señorita, dígame una cosa, su merced mañana va a estar aquí de turno. Entonces ella le dice, no, yo vengo desde Bucaramanga, vengo del Parque de los Niños y vine especial a recibir este parto. Yo no soy de aquí y me mandaron de Bucaramanga, del Parque de los Niños, a recibir este niño porque es un niño especial. Así es que le dijo, pero él todavía no había entendido que él era el hijo. Se fue la muchacha, dice que se retira la muchacha. Cuando él empieza a entender, empezó a mirar, dice que sacó un papel que él cargaba en la billetera donde él había escrito lo que había hablado con el maestro, y empieza a mirar y era exactamente la hora que el niño había nacido, que estaba a los 11 meses exactos. No había pasado minutos ni horas, nada, eran los 11 meses. Entonces él empieza a decir, uy, él es mi hijo, él fue mi hijo, este es mi hijo, aquí reencarnó mi hijo. Entonces va a buscar a la saludera al otro día a preguntarla y no le dieron ningún dato. Le dijeron, no, esa señora que le dio el nombre, ella no vive aquí, ella no ejerce aquí su labor. Entonces él empieza a decir, pues lógico, ella me dijo que venía a Bucaramanga y venía solo a recibir este parto. Entonces para él es muy grande, algo muy grande eso, y él se viene de una vez, como al cuarto, quinto día se viene a pedirle el cimbre al maestro Kelion Zeus. Entonces el maestro Kelion Zeus le dice, él llega aquí al portal y yo como vivía en el interior del templo con los venerables maestros, entonces me manda a llamar y entonces le digo, sí maestro, dígame, es que pasó esto y esto, me contó toda la historia que estoy contando aquí, de lo del niño. Entonces yo le dije, sí maestro, y el maestro le dijo que 11 meses, 11 heliocrones, pero los heliocrones se pueden convertir en meses, también se han podido convertir en 11 días, le dije, porque así es la doctrina del maestro y así se ha hecho muchas cosas, he visto aquí, en los heliocrones que he vivido con ellos. Entonces fui y le dije al maestro Kelion Zeus, le dije, maestro, llegó el maestro Gerepte, y él dice que si le puede velar el cimbre del hijo, porque él ya constata que sí es su hijo quien nació ahí, lo que su merced le dijo, que se completaron 11 meses. Entonces él me dice, así como él se reía, es que se convirtieron en 11 meses, Guanduski. Entonces yo me quedé mirándole y me dice, vaya dígale que en la piedra donde yo le velé el cimbre a él, ahí está el cimbre de su hijo, ahí mismo está el cimbre, que vaya y lo busque en esa piedra. Entonces yo vine ahí a la puerta, al portal, y le dije, maestro, vea, él le manda a decir esto, que vaya y busque ese cimbre allá. Entonces ya el maestro Samael agarra el fono y le dice, vea, venerable maestro, el maestro le manda a decir estas palabras. Entonces él todo afanado, así como es uno afanado, llega y le dice, me voy a ir a buscar el cimbre. Entonces el maestro Tixú estaba por ahí, el venerable maestro Tixú estaba por ahí, y le dice, maestro Gerepte, vea maestro Gerepte, las cosas de Dios no se consiguen con afán. Maestro, su merced ya sabe dónde está el cimbre de su hijo, y ya sabe que ese es su hijo, qué bueno que su merced ya se dé cuenta de la reencarnación de su hijo. No, quédese por aquí, su merced tiene que irse hoy
y el bus sube por ahí en una hora, entonces ya no alcanza a ir a buscar el simbre de su hijo, no se vaya con afanes. Vuelva en 15 días, que haya un festivo, y vuelva en 15 días, como su merced le labora al gobierno, venga en 15 días al festivo y sin ningún afán vaya y busque el simbre de su hijo y verá que lo encuentra. Así fue, él volvió a los 15 días. Llegó ese día, llegó como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ahí a Puente Guillermo. Cuando él llega, sin ningún afán, no fue a buscar el simbre, al otro día se levanta a las 6 de la mañana. Eso sí fue el día que más madrugó tal vez de todas las veces que lo vi. Madrugó, se fue, se quedó en el puente mirando del puente hacia la piedra donde el maestro le había helado porque ni siquiera se acercó a la piedra. Y empezó en un papelito a escribir. Dicen los que él me cuenta, mejor dicho, y los que lo estaban viendo allá, los atalayas que estaban allá, porque yo estaba en el templo, yo estaba aquí en el templo de monje. Entonces empieza y escribe, dicen que no se demoró ni media hora escribiendo el simbre, fue muy rápido que encontró el simbre. De una vez me llamó por la radio, había un radio de Comunicacel que siempre tenían en los puntos de atalaya, el maestro siempre mantenía un radiecito para uno comunicarse. Entonces me llama el maestro Epte y me dice, Wanduski, dígale al maestro Samael que ya encontré el simbre, que si él me puede decir si así es el simbre o hay que ordenarle alguna letra. Yo le dije, listo maestro, no se preocupe, yo tengo comunicación con el maestro, gratísimas a Dios, yo andaba casi todos los días cerca al maestro Samael y era fácil, para mí era fácil pasarle los datos al maestro Samael, no era difícil. Entonces yo fui y le dije, maestro Samael, el maestro Jerepte manda a decir esto. Él me dijo, maestro, sígame insistiendo que tengo que atenderlo y es algo largo lo que tengo que hablar con él. Sígame insistiendo, maestro, cuando es que le dije, maestro, él tiene solo 2 días, casi 3 días para que sea atendido. Me dijo, sígame insistiendo, acá vamos, cierto. Todos los días le insistía, por ahí cada 3 horas, al maestro Samael, acuérdese. Él me decía, sí, sígame acordando. Así me decía el maestro Samael. Bueno, ya el día que él se iba, ya eran como las 9 o 8 de la mañana y él tenía que salir como a las 10 de la mañana. Volví y me acerqué y le dije, maestro Samael, que si tiene la bondad y la misericordia de atender al maestro Jerepte, que es que él ya tiene que salir hoy. Él me dijo, listo, alísteme a la mamá del niño y alísteme al papá del niño, que al maestro Jerepte. Allá al pie de la radio, dígale a los atalayas que ellos estén ahí, ya voy para allá. Y listo, yo fui, le dije que se alistaran ahí y yo estuve ahí cerca. Sí, el maestro Samael de una vez se fue y empezó a hablar con la mamá. Ya el maestro le dijo, vea, su merced es la madre del niño, espero que ese niño no es igual que cualquier otro niño, es un niño que viene con la reencarnación, que pudo pasar esa etapa de la reencarnación. Hasta le habló del maestro Samael Aumbeor, le habló cómo había sido la reencarnación del maestro Samael Aumbeor, le dijo, no es tan fácil, gratísima a Dios, ese niño reencarnó muy rápido y es un niño, no es igual a todos. Dijo, entonces su merced se hace responsable. La perdición así le dijo, la perdición de su merced está en ese niño o la salvación de usted está en ese niño como madre. Ya eso fue lo que él le dijo a ella. Le dijo, entonces se lo recomiendo mucho. Y le dijo al maestro, le pasó y le dijo al maestro, lo saludó y le dijo, maestro, dígame cómo es el simbre de su hijo. Entonces el maestro le dice, maestro, yo encontré estas letras así. Él se las devela todas las letras. Yo me acuerdo hasta las letras. Es la A, la K, la A, la N, la K, la O, la B, la E, la L y una H. Le dice así, maestro, esas son las letras. El maestro le dice, el simbre él es el maestro Ancobalec. Le dice el maestro Samael, dice, ahí estaba en esa piedra, ahí estaba el maestro, ahí conjunto con su merced estaba ese niño, ese maestro. Entonces, ahí le devela el maestro Ancobalec y le dice, lo que han hecho los dioses, lo que los dioses han dejado ordenado en otros tiempos, no tenemos que venir a ordenarlo, tenemos que venir a develarlo, pero no a ordenarlo, le dice ahí. Y él se despide y le dice, lo único que le dice es, tiene un buen abogado para que yo lo atienda, le dice él, porque pues yo había durado 3 viejas atrás de él pidiéndole que tuviera misericordia y lo atendiera. Y hasta ahí esa es la historia de las 2 develaciones primeras que tuvo el maestro Kelion Zeus aquí en este lugar. Maestro Wanduski, el maestro Jerepte. El maestro Jerepte encuentra
una a una las letras, pero como en diferente porcel de la piedra. ¿Las encuentra labradas, las encuentra en alto relieve? ¿Cómo le explicó el que No. las encontrado? Él dice que se quedó mirando y las encuentra igualitas como si él las encontrara escritas ordenadas. Empezó a encontrar la A, que esa sí se ve, aún todavía se ve, pero las otras letras para mí yo nunca las he visto. Se las dejaron ver. Sí, se las dejaron ver a él ordenadas, porque ya le digo, el maestro Samael no tuvo que ordenar nada. Extrañas y hermosas cosas de Dios. Y hay algo más importante también, que la saludera que le dice a él que es su hijo, venía de Bucaramanga, del Parque de los Niños, De los niños, donde fue nacido el maestro Samael. donde nació el venerable maestro Samael Joás Batorbe Orbea. Recuerden que en este pueblo y en ningún lado en realidad existe la casualidad, existe la causalidad, que es diferente. La casualidad no existe para nada. Siga, venerable Wanduski, por favor, que está interesante. Su merced, bueno, el maestro Bueno, que le entonces, sígame. sí, pues hasta ahí esa es la historia, pongámosle, de esos dos seres. Sí. Ya ellos siguen siendo, el niño, yo quería ver crecer ese niño, porque nosotros nosotros éramos de la misma edad, cuando él tenía el otro cuerpo físico. Yo quería ver como para constatar más que que era una reencarnación, porque la verdad venía a entender de la reencarnación cuando oí las palabras del maestro Kelion Zeus. No había oído nada ni había leído nada de la reencarnación, pero quería ver más y constatar más. Entonces ese niño fue creciendo. Cuando yo iba allá y el niño venía en las vacaciones o en los asuetos con el abuelo o con el mismo abuelo que era el papá, entonces él llegaba y yo lo chantajeaba cuando él era niño en otro retorno para que me diera dulces, bocadillos, queso, bueno, porque pues siempre yo era del campo y ellos tenían todas esas cosas y yo no las tenía. Entonces yo le decía al niño, yo lo llevo a ver las vacas o lo llevo a montar los terneros, pero si su merced me da bocadillos o me da galguerías de las que usted tiene. Entonces él iba y sacaba, le pedía al papá o a la mamá para darme a mí para que yo lo llevara conmigo, si no, no lo llevaba. Eso era el chantaje que yo le tenía como niño a él. Entonces él, lo primero que lo vi fue chantajeándome, diciéndome, mira Wanduski, yo aquí tengo queso, yo aquí tengo pan, y tome, le doy eso y lléveme. Entonces yo decía, pero este niño hace lo mismo que yo hacía cuando éramos dos niños en el retorno pasado. Es recurrencia. Sí, por eso, había una recurrencia ahí. Lo miraba que hacía lo mismo cuando yo lo llevaba a ver el ganado, a amarrar el ganado, igualito lo hacía, siendo un niñito, muy chiquito. Así pasó con ese niño hasta que ya la mamá lo sacó, se lo llevó. Hasta hace unos días volví a hablar con ese niño, ya es un joven, ya es hasta padre, ya de familia. ¿Y él cómo desencarnó en aquella vez? ¿Cómo? ¿Cómo desencarnó esa vez, la primera vez? La primera vez desencarnó de un disparo de 18 leocrones. Ya. Maestro Wanduski, su merced empieza al lado de los maestros, prácticamente ahí pegadito a ellos, haciendo un recorrido por todo este sector, por todo lo que es la garganta, buscando. Cuéntenos cómo son esos días, 30 días que su merced dijo, ¿sí? Sí, 30 días, sí. ¿Cómo son, maestro? Cuéntenos un poquito de Pues eso. el primer día que yo quise acompañarlos a recorrer unas asas del río, de Intifé hacia allá, del río hacia allá, iban caminando 12 y yo estaba ubicando el agua para la casa donde estaba la madre Afrodita haciendo de comer. Entonces, cuando me encontré al maestro que iba subiendo, con él eran 12, iban 11 y con el maestro eran 12. Entre esos iba el maestro Usa, gordo así, él era casi más gordo que como está ahorita. Y así iba a caminar por allá ese monte. Entonces, cuando yo me encontré, le dije, maestro, pues a mí sí me encantó, no sé, fue algo muy familiar desde el primer día, ya le digo, haberlos conocido y poder andar con ellos. Le dije, maestro, ¿los puedo acompañar? Le dije al maestro Samael. Y había un monje que era muy arrogante, que se llamaba Gorkifer. En este momento ya no está en la doctrina. Lo oí blasfatuando de los venerables maestros. Lo oí por ahí en alguna grabación blasfatuando de ellos. Lastimosamente, eso hace él. Entonces me dijo, era muy arrogante y me dijo, no puede ir porque si va usted, somos 13. Entonces el maestro que le dice, sí, no, si tendría que devolverse, el que se devuelve es su merced, no él.
porque a él lo necesito aquí, desde este mosierto lo necesito a él aquí. Dijo, si tendría que volverse, se vuelve usted. Dijo, y no hay necesidad de eso, porque yo tenía una perrita que andaba conmigo. Entonces él dijo, o se le olvidó la doctrina, que esta perrita también tiene ser, y es otro ser, y entonces no, y esa perrita va con él, esa perrita no lo deja. Entonces no iríamos 13, sino iríamos 14. Entonces sigamos el camino, que él es el que nos va a mostrar la asa y nos va a volver aquí a traer a la casa. Entonces así hicimos el primer recorrido a una asa. Ya al segundo día me dijo el maestro, salimos casi a este frente del templo, pero al río. Y llegamos ese día a las 9 de la noche abajo a Puente Guillermo, a donde estábamos quedándonos, por el río abajo lo llevé. Así se hizo de tarde esa noche andando con el maestro y con el maestro Usa, que también pues tocaba andar despacio. Bueno, llegamos allá, fuimos y nos duchamos al pozo, de ahí donde el maestro siempre duchaba en esa piedra, y de ahí así seguimos todos los días. La primer asa que se compró, que me consta que fue comprada, fue una asa que está cerca a la casa donde el maestro se quedó, al frente. Pasa uno el puente hacia Charalá y ahí fue la primera asa que se le compró a esa gente. Ahí empecé a mirar lo justo y lo equitativo que eran los verdaderos maestros. La familia de ellos llegaron y dijeron que iban a vender esa asa. Y él me dijo, ¿la conoce? Le dije, sí señor. Dijo, ¿me los reúne todos? Le dije, sí señor, pero hay un murito y hay una señora que no es bien. Ella tiene problemas, ella no es bien. Y dijo, lo necesito porque quiero a los que son bien, a ver qué van a hacer con esos dos, o con esas otras 2 personas. Entonces le llegaron y dijeron que iban a vender. Entonces le dijo, listo, ¿y qué van a hacer con con sus 2 hermanos que no son bien? Entonces ellos dijeron, pues no, miramos a ver que nos firmen y hay que eso. Dijo, no, vamos a hacer un juicio, vamos a hacer una sucesión. Si hacen su merced la sucesión, yo la pago, dijo el maestro Quelunceus, yo la pago. Y que les quede donde ellos viven, donde está la casa y el pedacito de tierra que aún todavía lo tienen ellos, porque aún yo paso casi todos los días por allá a laborar y ellos todavía tienen ese pedacito de asa, que el maestro les ayudó con la sucesión que hizo para que esas 2 personas que no eran bien, se quedaran. Y el maestro también desde ese día autorizó darle alicierto a esas 2 personas. Hasta hace unos heliocrones atrás todavía los jefes le daban alicierto a esas 2 personas que el maestro mandó darle a ellos desde ese día. Entonces ya se hizo la sucesión más adelante. Él les dio arras, les dio un dinero mientras se hacían las escrituras. A los meses se hizo las escrituras y ya, listo. Pero fue el primer pedazo que se solaxeló de ahí de las asas. Después nos vinimos para acá, para el templo. Subimos, miramos el templo, a él le gustó el templo y me dijo, lléveme a donde los señores Camargo. Lléveme a donde los señores Camargo, que quiero ir a comprarles, si ellos venden. Y yo los llevé. Llegamos una tarde, como a las 4 de la tarde, a la casa de los señores Camargo. Allá estaban como si los hubieran reunido. Estaban los 3 Camargos, que fue con los que se solaxeló el templo. Y de una vez ese mismo día, el maestro solaxeló. Al otro día vinieron a entregarle la primer porcel del templo que se compró ese día. Y él ya les dio arras mientras se hacían los docociertos, porque ellos también tenían que hacerse una sucesión. A los días el maestro compró la otra porcel del templo. Por eso ya si vemos y llegamos a ver documentos, hay 2 compras que fue así. Primero se compró una porcel del templo y después se compró la otra porcel del templo. Esto se lo digo para mucha gente de los que me han preguntado. En estos días mucha gente me ha preguntado, y los venerables maestros, ¿sí compraron esto? ¿Cuándo compraron esto? Sí, les digo que sí, me di cuenta, estuve con ellos cuando ellos compraron estos lugares. Entonces, ya que ahora diga la gente o digan ellos mismos y quieran volverse a decir que nosotros o que el venerable maestro se robaron el templo, es una gran mentira, porque me di cuenta que los venerables maestros pagaron este lugar, pagaron este templo. Entonces así seguimos. La tercera asa que se compró fue Ítamo. Después de haber comprado esto, se compró Ítamo. Licencia, maestro Guandús, que su merced es testigo de la solaxel que hizo el maestro Quelunceus con los Camargo. La solaxel, todo, que les ayudó con la sucesión, las arras que se dio y posteriormente el pago de toda
de todo lo que es el precio que cobraban por estas gedas, ¿sí? Sí, gratísimas a Dios, sí, siempre he tenido la oportunidad de estar siempre manejando algunos conciertos de la obra y por eso, gratísimas a Dios, soy testigo y me he dado cuenta del dinero que ha sido desembolsado de la industria para pagar estos previos. Bien, venerable maestro, continúe por favor contándonos. Ya entonces seguimos, ya fue la tercera asa comprada, fue Ítamo allá, Ítamo, la asa de Ítamo, se le compró al señor Paco Bejarano. Ya se fue y se solaxeló y se compró, es así, estaba al día los documentos, ya fue y se recibió la escritura muy rápido y se pagó. Y ya seguimos en esos 30 días, en estos 30 días se hizo esas tres compras, ya el maestro se fue, después de haber cumplido los 30 días, se fue otra vez para Alcanda, sí. Ya se fue para Alcanda y ya el maestro pues allá, después ya fui yo a Alcanda. Después de haber estado en Alcanda, él me mandó, porque la persecución empezó. Fue llegar los maestros aquí y la persecución empezó. Creo que a los 8 días de haber estado el maestro aquí, empezó la persecución, porque ya empezó a pasar Obstinado, que fue la policía, pasó por aquí. Tal vez el maestro en ese entonces una vez vio pasar la camioneta de la policía, iba muy rápido y habían varios policías. El maestro dijo, me tocó irme de aquí. Me acuerdo que me dijo, ya no lo dejo solo, lo dejo con 2 monjes. Y me dejó con el maestro Usa y el maestro Tempol en Puente Guillermo. Dijo, ya es de mi pueblo, su merced ya es de mi pueblo y ya no lo dejo solo. Y dijo, lo voy a dejar con 2 personas. Y él se fue, nunca supimos para dónde se fue. A los días él volvió, no demoró sino como 2 días. Creo que no alcanzó a demorarse un día, pasó una noche allá en la entrada para Planta de Ramo, para donde tienen la otra asa a los señores Camargos, que ellos sí todavía la tienen. Bueno, entonces él estuvo allá y no, ellos no pudieron estar allá, se vino otra vez y ahí fue donde completó los 30 días aquí ahí en Puente Guillermo y aquí en toda la zona consiguiendo las asas y comprándolas. Después de que ya fueron solaxeladas, ahí fue cuando volvió a tornar hacia Alcanda. Y ahí ya por algún me mandó a llamar y ya fui a Alcanda, ya él me mandó con 11 monjes y 12. Ya me mandó a que administrara aquí, que empezáramos a reconstruir la carretera, porque para mucha gente dicen que la carretera fue la que la hicimos, aún para las autoridades supuestamente. Hubieron algunas denuncias que por el impacto del medio ambiental que se había hecho la carretera, que eso era un delito, mientras que la carretera ya estaba hecha. La carretera la había hecho una empresa que se llama Paz del Río, eran los que habían hecho la carretera. Lo que hicimos nosotros o lo que el maestro mandó a hacer fue reconstruir la carretera, que es diferente a hacerla. Entonces ya él nos mandó con un bulldozer que se había contratado a arreglar la carretera. Ya a los días que se estaba arreglando la carretera, creo que la carretera iba por ahí por el Verbo, arreglada, cuando el maestro se vino, porque ya habían amenazas de que nos iban a sacar del templo. Ya vino él y fue cuando vino el señor Benjamín Pachón, que era candidato a la alcaldía, y como no ganó la alcaldía, entonces empezó la persecución con nosotros, junto con el señor Lucio Carroña, que así le decía el maestro Samael, siempre le dice así, Lucio Carroña, otro señor que se llamaba Sotomontes, el maestro le decía Saltamontes, ese señor, y con Pablo Zambrano, también, que fue otro que el maestro en sus 30 días de estar aquí, le dio de comer, le dio un dinero, y así le pagó ese señor, así de esa forma le pagó, hablando mal, y viniendo aquí a querer sacarnos a nosotros. Pero ya ese día no pudieron sacarnos, porque ya estaba la presencia de muchos más monjes y del venerable maestro Kelly Zeus aquí, y no nos pudieron sacar. Venerable Guanduzki, así como su merced lo dice, empieza una persecución por la llegada de los maestros acá y lógicamente de los monjes, pero hay algo que hasta ahí no sabíamos, estaba oculto, no sabíamos por qué tanta insistencia, tanta persecución, tantas ganas de sacarnos de este lugar. Su merced fue uno de los que nos llevó, orientó a varios monjes que subimos a la montaña, y era que allá había unos cultivos de amapola. Eso era el secreto, eso es lo que estaban guardando y lo que no querían que les dañáramos, porque el maestro siempre se pone como en el camino de
de ese delito prácticamente para quitarlo, erradicarlo. Cuéntenos de eso un poquitico, maestro. Sí, yo más antes, desde los 30 días de andar con ellos, me había dado cuenta, un señor, un viejito que aún todavía vive, tiene como 83 heliocrones, todavía vive, él nos fue a mostrar la asa, entre lo tanto que andamos buscando asas con los maestros, llegó el señor y nos fue a mostrar una asa, y entonces ya después nos fuimos para la zona de la Argentina, porque allá estuvimos en la zona de la Argentina. El maestro le gustó el timbre de llamada a la Argentina. Él dijo, si no puedo comprar el templo, vamos a mirar la Argentina, vamos a mirarlo de la Argentina, porque nomás por el timbre de Argentina, él dijo, le dicen a alguien que tiene una voz muy bonita, muy fuerte, le dicen, tiene voz de Argentina. Él dijo así, me acuerdo que le dijo al maestro Samael, vamos a ver ese bosque. Me dijo, ¿su merced conoce esa asa? Yo le dije, sí señor, claro, la conozco. Dijo, vamos. Allá fuimos, fue la familia, fue la madre Afrodita, fue la maestra Eldad, que era una niña, todavía tenía por ahí unos 8 heliocrones, creo, la maestra Eldad, cuando eso. Creo que me acuerdo que me tocó alzarla en una quebrada. ¿Qué día le acordaba yo a ella? Le dije, maestra, ¿se acuerda cuando yo le alcé el tal quebrada para que usted pasara? A que su merced pasara. Entonces ella me dice, claro que sí, yo me acuerdo. Allá había un señor cucharero. Y el maestro dijo, ahí me empecé a dar de cuenta tanta bondad que tenía él con todos los que iba encontrando por el camino. Un viejito ahí haciendo cucharas, y él le preguntó, ¿a cómo vende la docena de cucharas? Y él le dice, yo vendo la docena de cucharas a tanto. Ahí él cuenta una historia de un retorno de él, cuando a él le toca hacer unas cucharas. Eso está en un cassette, después él cuenta otra vez la historia aquí, pero él la cuenta así muy leve allá y le dice, señor, yo también hice cucharas y a mí me acusaron de que yo me había robado las cucharas y me tocó dejar todo mi trabajo y aguantar hambre y trabajar para poder pagar esas cucharas que yo había hecho. ¿Eso fue el maestro Samael? El maestro Kelion Zeus. Maestro Kelion Zeus. Sí, maestro Kelion Zeus. Entonces él le dice, le voy a ayudar, ¿a cómo valen esas cucharas? Él dice, no me acuerdo la docena, eso era muy barato, no me acuerdo si era 300 pesos o 200 pesos. Él le dice, le voy a comprar, venimos, ya éramos 18 conmigo. Dijo, venimos 18 aquí. Dijo, somos 18, no venimos todos los 18 aquí. Dijo, pero vamos a comprarle 18 cucharas. Y él se las paga. Él le da, me parece que le da 10,000 pesos. Él le da más del doble de lo que valían las cucharas. Porque el señor le dice, no tengo vueltas. Él le dice, quédate con eso, quédese con ese. No, si no puede, si ves que no lo vas a gastar en cerveza, mucho mejor. Así le dice él. Y nos devolvimos porque ya se nos hacía oscuro. Y así. O sea, donde el maestro pasará, siempre deja su luz, ¿cierto? Siempre irradia con esa luz de sabiduría, de justicia. Por eso se le conoce como el sol de justicia. Sí, la verdad, ahí empecé a mirar que nunca había visto en esta Egea o en esta tierra a 3 seres justos como eran ellos, como era la madre Afrodita, como era el maestro Kelion Zeus y el venerable maestro Samael. No, nunca había visto y nunca he visto en esta tierra unos seres tan justos como son ellos. Bien, maestro, continuamos en ese recorrido. ¿Hacia dónde iban? ¿Hacia la montaña? ¿Hacia la garganta? ¿Hacia dónde? Entonces ya terminamos de ver la asa de la Argentina, le gustó, pero no le gustó porque por la zona estratégica no era la zona que nos servía para el pueblo de Dios. Digo nos servía porque aquí estamos y aquí está todo el pueblo de Dios. Entonces él siempre seguía insistiendo en este lugar, Y eso fue por ahí al otro día de haber llegado que fuimos a la Argentina. Entonces, en ese entonces, como habíamos ido con un viejito que todavía vive, que tiene como 83 heliocrones, 84 heliocrones de edad, entonces él le dice al maestro Samael, cómpreme la finca, que esto sirve para sembrar amapola. Entonces el maestro Samael, muy furioso, yo me quedé mirándolo a ver qué contestaba él, porque pues, a ver qué contesta él ante eso. Pero ¿quién le dijo eso al maestro? Un viejito de la zona, un viejito que todavía vive. ¿Que le comprara una finca por ahí cualquiera? Sí, que le comprara la finca a él estaba vendiendo la finca, que ahí era excelente para la amapola. Entonces el maestro le dice, ¿sabe qué? Nosotros no vivimos de eso. Yo lo miré, pero muy furioso, como cuando el maestro Samael se pone así furioso. Sí, cuando él se pone bator, es algo terrible de mirarlo. Entonces le dice, pues nosotros no vivimos de eso, y nosotros no vinimos aquí a esta tierra a eso. Nosotros somos seres que vinimos a salvar la gente. Aún si usted quiere dejarse salvar, lo vamos a salvar.
pero no vinimos a perder la gente, nosotros no vivimos ni comemos de eso, nosotros no nos fumamos ni un cigarrillo, ni le enseñamos a la gente que fume cigarrillo, mucho menos vamos a dejar y vamos a venir a sembrar eso. Nosotros no somos de esa gente. Si usted cree que nosotros no somos esa gente, se equivocó. Así le dijo el maestro Samael, muy furioso. Contundente. Sí, sí, señor. Y así él se bajó ya en el lugar que iba y nosotros pues seguimos viniéndonos hacia este lugar.